el Todopoderoso, en casa de paz. Algunos he tenido la oportunidad de platicar, con otros no tanto. Soy Javier Castro, soy pastor de hace muy poco tiempo, algunos meses, por así decirlo. Sin embargo, es mi prima, vienen mis tíos. Por parte de la familia de mi papá, la mayoría están en el camino del Señor por gracia de Dios. Mi padre es pastor desde hace 35 años. No por eso soy pastor, sino porque Dios me llamó y la verdad es que huía del llamado hasta hace algunos meses que dije, bueno, ya no puedo seguir huyendo, ya digo sí. Y llevo algunos meses en un proyecto distinto que se llama Uno Más, que básicamente es sacar la iglesia de las cuatro paredes, es llevarla a lugares donde normalmente no se hace iglesia. Y es algo hermoso ver que justamente esa es la visión que la familia de mis primos, o sea, ella es mi prima, no los dos son mis primos, la familia de mi prima y su esposo, Dios les ha puesto en su corazón el hacer iglesia de una manera distinta. Y quiero justamente platicar de eso con ustedes. Yo sé que ya es la última plática de estos días y nos vamos a llevar solamente 2 horas, ¿está bien? ¿Sí? El partido de México puede esperar, ¿sí o no? Esa va a ser la prueba de fe. Si a las 9 seguimos aquí, no hay nadie viendo el partido, son cristianos, así que... ¿cuántos traen su Biblia? ¿No? ¿Cuántos pueden desbloquear su Biblia si quieren ahí en el celular? Porque voy a repartir algunos versículos para que esto sea más rápido y nos vayamos a ver el partido. No, para que vayamos compartiendo nuestros puntos de vista, ¿les parece? Les doy versículos y van levantando la mano a ver quién desea leerlo en su momento, ¿vale? ¿Alguien va, por favor, a compartir Primera de Corintios 12:27? Primera de Corintios 12:27. Otra persona, Efesios 1:22 y 23. Repito, Efesios 1:22 y 23. Otra persona, Génesis 1:26. Alguien más, Génesis 2:18. Alguien más, Génesis 3:8. Y hasta ahí vamos a ver por ahorita. Ahorita les damos más. Amén. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de en medio, Señor Jesús, de toda esta situación, poder alabarte, Señor, poder hacer iglesia en medio, Señor Jesús, de un lugar donde todo mundo toma para descansar. Queremos, Señor Jesús, que en esta hora seas tú quien nos hable, que sea tu palabra sembrada en nuestros corazones, que podamos estar aquí presentes en cuerpo, alma y espíritu, Señor Jesús, que nuestros oídos sean abiertos, Padre, y que tú seas alabado en medio de todo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Repite conmigo, cuerpo, no edificio. En estos días hay una iglesia que este mundo necesita ver. Una iglesia que se tiene que asemejar mucho más a la iglesia primitiva que lo que tal vez hoy en día hacemos como iglesia. Esta predicación o esta plática no es un ataque, no son pedradas. Nadie me contó nada de sus vidas. Por si a alguien le queda algo, créanme que nadie me dijo nada. Creo que a todo mundo nos toca de repente una que otra pedradita. Pero todo esto queremos que sea de parte de Dios. Amén. Vamos a hacer una dinámica rápido. Quiero que todos cerremos nuestros ojos unos segundos. Cierren sus ojos. Y que cuando yo diga la palabra, lo primero que se te venga a la mente, tenlo en cuenta. ¿Vale? Pozole. ¿Ok? A ver, abre y levante su mano. Quiero 2 personas que me digan qué se les viene a la mente. El maíz. Gracias, hermana. Comida. Rico. ¿Alguien más por ahí? Mande. Jueves. Ay, es jueves pozolero, ¿cierto? Comer. Ok, vamos a ver la siguiente. Cierren sus ojos otra vez, ¿vale? Lo primero que se les venga a la mente cuando escuchen iglesia. Alguien que quiera participar. Alabanza. Comunión. Unión. Amor. Niños. Oración, hermana. Alabar y exaltar a nuestro Dios
Amén. Alabar y exaltar al único que merece ser alabado. Mande. Este momento, amén. Amor, gracias. Hermana, Dios. Nosotros. Amén. Me encantaron mucho sus respuestas porque, sabes, en otra iglesia allá en Rusia, a veces lo primero que se les viene a la mente es traición, es dolor, es chisme, imperfección. Y siendo honestos, a veces también eso es parte de la iglesia. Todo lo que dijimos al principio lo es. Pero honestamente, también hay otros conceptos que no están tan chidos que pueden ser parte del concepto de la iglesia. No quiere decir que sea bueno, pero puede que exista. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12:27. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermana? Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función particular. Muchos de nosotros de repente asociamos el concepto de iglesia con el inmueble, con la institución. Y legalmente yo creo que todo el mundo a algún punto hemos dicho, yo soy cristiano no porque soy una religión, sino porque es un estilo de vida. Y yo sé que eso suena muy romántico, pero para el gobierno no le interesa nuestro estilo de vida. Quiere saber a qué religión pertenece para catalogarnos, ¿sí o no? Ese concepto de iglesia se hace algo institucional. Y nosotros muchas veces vivimos en lo institucional y no en lo que debe de ser, no en lo, ¿cómo se puede decir? No en lo espiritual. Efesios 22 y 23, si alguien puede apoyarme. Se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, el cuerpo de Cristo no es el lugar donde se reúne, el cuerpo de Cristo somos tú y yo. Tú y yo somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo que tiene autoridad en esta tierra. Pero sabes, creo que muchas veces hemos olvidado esa parte, que somos parte de algo mucho más grande que lo que hacemos aquí. El cuerpo de Cristo de manera universal es mucho más grande que Pan de Vida, es mucho más grande que uno más, es mucho más grande que cualquier iglesia incluso de miles de miembros, es mucho más grande que eso. Y Pablo no dijo que la iglesia es el lugar donde se reúne el cuerpo, dijo que la iglesia es el cuerpo. Entonces, la iglesia no es el contenedor, sino es el contenido. La iglesia no es lo que está en las cuatro paredes, es lo que está, la esencia, lo que somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que hemos perdido nuestra identidad. Tú y yo hemos perdido la identidad de qué es ser iglesia. Y muchas veces, a pesar de que vayamos a la iglesia, no sé qué día se reúnan, entre semana, tal vez solo domingos, en los tiempos de mis padres, de mi tía, bueno, mi tía es la hermana de mi papá, se acordarán, eran como lunes de oración, martes de damas, miércoles de eso, jueves, todos los días. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero no, eran otros tiempos. A veces, ahora tenemos tal vez 1 o 2 cultos a la semana y ya sentimos de repente como que es mucha iglesia. Sin criticar a nadie, porque yo también nada más voy miércoles y domingos porque es los días de servicio que hay en la iglesia. Pero no significa en realidad que eso sea parte de la identidad de ser iglesia. Génesis 1:26, por favor, si alguien quiere apoyarme. Yo lo tengo. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ese es el principio no de la iglesia, sino de nosotros como seres humanos, ¿sí o no? Cuando dijo Dios, habló en plural. Él habita en comunidad, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Los tres en uno solo, es comunidad. Y también cuando nosotros fuimos creados, fuimos diseñados a la semejanza de alguien. ¿De quién?
de Dios. Entonces, también fuimos diseñados para estar en comunidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la comunidad, siendo parte de nuestra arquitectura interior, la hemos desechado y nos gusta caminar solos. Sentimos que las podemos de todas. Yo no voy a pedir que levantes la mano, pero a alguien le va a quedar. De repente, ¿cuántos hemos sido tan orgullosos de decir, yo no necesito de nadie más? Yo puedo y voy a triunfar para que los demás vean cómo yo sin nadie lo pude lograr. Les digo, aquí no pasa, pasan las iglesias de Rusia, no sé, de allá de Corea del Sur, ¿no? De donde contra quién va a jugar México hoy. Pero aquí no. Con Corea. Ay, gracias. Se ve que no me gusta, ¿verdad? En ese momento, entonces, Adán también estuvo solo por unos instantes, por así decirlo, porque en el huerto del Edén habitaba la presencia de Dios. ¿Sí? ¿O no? Adelante. Entonces, en el huerto del Edén habitaba la presencia de Dios, entonces Adán no estaba solo. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esto viene en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo a Eva. Lo que Dios empezó a mostrar en ese momento no es que no existiera un amor vertical, es decir, entre nosotros y Dios, sino que quiso que Adán ahora experimentara un amor horizontal, es decir, entre alguien de su misma especie, que fue Eva. ¿Sí o no? Entonces, hasta aquí el punto número 1 es que hemos perdido la identidad. En el diseño original fuimos creados para habitar en comunidad. Después de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerda alguien quién metió la pata en el huerto del Edén? Los hombres nos acordamos mucho. Fue Eva. Fue la serpiente. Cierto, ¿verdad? No fue la... Génesis 3:8, por favor. 3:8 yo lo tengo. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gracias. Yo no me imagino cómo le habrá ido a Adán después de eso, porque recuerdan qué fue lo que dijo la mujer que tú me diste, le echaron la culpa. ¿Cuántos maridos de repente le echamos la culpa a nuestras esposas, no? Así cuando nos invitan a un plan, ella no quiso ir. ¿Cómo nos va después? ¿No? Nos ponen como camote en la casa porque ¿cuántos somos golpeados todavía en casa? Es por amor, es porque nos quieren, es por nuestro bien. Pero en ese momento cuando decidieron hacer lo que Dios les dijo que no hicieran, no solamente se rompió la relación entre ellos y Dios, sino también entre ellos. Y lo primero que trataron de hacer cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué fue? Esconderse. Tratar de esconderse de la presencia de Dios. Díganme, ¿podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Y por qué trataron entonces ellos de esconderse? Porque ya se había roto esa relación, ya no era la misma conexión. El primer síntoma del pecado es tratar de escondernos de la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos pecado y lo último que queremos es ir a la iglesia? Lo último que queremos es acercarnos a Dios. Lo último que queremos es de nuevo tener esa conexión con nuestro Creador, porque podemos sentir vergüenza. Las primeras palabras que vienen a nuestra mente es, yo ya no soy digno, Dios ya no me va a aceptar, ¿con qué cara voy a ver a Dios? Y lo primero que ocurre en el ser humano es tratar de escondernos de su presencia, como si eso pudiese pasar. Y ¿sabes algo más triste todavía? Es que muchas iglesias se han construido para tratar de esconderse de la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos acudido a la iglesia, aplaudimos, servimos, pero estando mal por dentro, estando alejados de Dios, estando rotos, inclusive enojados con Dios? Porque creemos que el hacer eso, el hacer lo que la institución pide, el ofrendar, el servir, el limpiar,
eso va a hacer que nos podamos esconder de la presencia y no nos pida cuentas Dios. Pero déjame decirte que eso no puede pasar. Cuando Dios llegó al Edén, lo primero que le preguntó es, ¿dónde estás? ¿Creen que no sabía? Honestamente, ¿creen que no sabía dónde estaba? Lo que él esperaba era simplemente una respuesta sincera. Es, aquí estoy, he fallado, la regué. Hace muchos años escuché una frase, la verdad es que desconozco quién la originó, pero eso cambia mucho la realidad de cómo hemos visto a Dios. Cuando alguien en algún momento peca o pecamos, si nosotros decimos he pecado, no puedo ir con Dios, o he pecado y necesito ir con Dios. Son dos palabras que pueden ser muy similares, pero que llevan una acción distinta. Entender que cuando pecamos, el único lugar donde puede haber una pureza y una purificación es en su presencia. Amén. ¿Sí estamos aquí? Algo que van a aprender de mí es que a mí me gusta hacer preguntas matonas. De esas que te vuelan la cabeza y que sientes un chichón y que dices, ya no me cae tan bien el predicador. Pero ¿qué creen? Hay una manera de arreglarlo. En mi barrio, de donde yo vengo, se arregla con unos tacos de suadero. Es decir, ¿no te gustó algo? ¿Sentiste una pedrada? No te preocupes, terminando nos vamos a echar unos tacos de suadero y lo arreglamos. Yo soy amante del café, también sirvo un café, pero estamos en Acapulco. Aquí sería que hoy es jueves pozolero. Si alguien tiene el que arreglar, la clave es vámonos por un pozole. Y ahí platicamos. O si no, vuelve a la vida, que ahorita nos caería bien. Entonces, punto número 2. El problema es nuestra fe de vitrina. ¿Sabías que la persona que eres hoy, que somos hoy, es la respuesta de un cúmulo de experiencias que ha transcurrido durante todos estos años? ¿Sí o no? Muchos hemos tenido experiencias dolorosas, pero esas experiencias nos han dado la fortaleza que hoy tenemos. En ese momento no lo entendimos. Ahora podemos comprenderlo porque hemos pasado de esa situación. ¿Sabías que en el camino de Dios también es lo mismo? Hoy tenemos una fe que ha sido forjada a base de experiencias durante todos estos años. Sean buenas, sean malas, eso han hecho el cómo nosotros vemos a Dios, el cómo amamos a Dios, el cómo buscamos de Dios. Es por hoy lo que somos. Amén. Pero sabes, hay personas que están aquí, que han visto un milagro y que eso ha hecho que su fe se avive más. Pero también hay personas aquí que han pedido por un milagro y ese milagro nunca llegó. Y pudo haber pasado que algo se rompió aquí adentro. Aquí puede haber que haya personas que vieron un milagro, pero que ellos decidieron que fuese o anotárselo a la suerte, porque decir que fue Dios sería muy complicado. Todas estas experiencias habitan en una misma iglesia los domingos. Estas experiencias habitan en un mismo retiro, bajo una misma palapa. Cada uno de nosotros podemos estar amando a Dios de manera distinta, con base en nuestras experiencias, en nuestras heridas, en nuestras fortalezas. La hermana mencionaba hace rato algo que creo que a lo mejor muchos han de entender. Los que nacimos en cuna evangélica o en cuna cristiana, aprendimos a amar a Dios de una manera distinta. No digo que esté bien o mal, para que no me vayan allá a balconear con mi papá, aprovechando que no está, pero cuando creces en una iglesia, en una casa donde hay muchas reglas, todo el tiempo es iglesia, les voy a abrir un poco mi corazón. Mi papá, como se les comentaba, es pastor desde hace algunos años y nosotros como hijos experimentamos que a veces ellos, desde nuestra perspectiva, veían más a la iglesia que a su familia. Acudían más a visitar a los miembros de la iglesia que a estar con su familia.
Ahorita lo puedo entender y obviamente lo perdoné hace muchísimos años. Pero cuando eres adolescente o joven, eso te impulsa a no querer nada de Dios. Digo, a lo mejor eso no pasa aquí, pasa en otros lugares, pero muchas veces parte de nuestra vida eso pasa. Y eso también te enseña a amar a Dios de una manera distinta. Mi mamá tiene una regla. Ella siempre tiene una frase de cero tolerancia con el pecado. Y específicamente hay algo que ella no tolera, que es el alcohol. Ella nunca tomó, o bueno, desde que se convirtió para acá nunca tomó. Bajo su techo nunca se ha bebido una sola gota de alcohol. Y con cada joven que le platica, le dice lo mismo. No lo condena, no lo manda al infierno, pero le cuenta la experiencia que ella vivió en su casa. Porque, ¿qué crees? Muchas veces las personas que les gusta tomar ven la parte social del alcohol, ¿no? Que te desinhibe, te quita un poco el estrés, X y Y. Ella vio la parte de la violencia, de los golpes, del maltrato, de delitos. Cuando Dios rescata a personas así, entonces su percepción acerca del alcohol es muy distinta. ¿Sí me explico un poco? No te quiero decir que es pecado o no, eso ya es punto y aparte y ya se arreglan con sus pastores. Yo les echo la bolita. Pero lo que quiero dar a entender es que la perspectiva, lo que somos hoy es un cúmulo de experiencias. Y el problema está en que muchas veces construimos nuestra fe con base en esa experiencia. Porque creemos que Dios es más bueno cuando nos hace caso en las oraciones. Pero déjame decirte, Dios no pierde poder por contestar o no contestar una de tus oraciones. Él sigue siendo Dios. Si no ha contestado alguna de tus peticiones, Él sigue siendo Dios. Si Él no ha respondido acerca de la sanidad para ti o para en tu familia, Él sigue siendo Dios. Pero muchas veces basamos nuestra fe a que si Él me responde, entonces es bueno seguirle. Si Él me da dinero, entonces es bueno seguirle. Si Él sana a mi familia, entonces es bueno seguirle. Y déjame decirte que esa fe es una fe de vitrina. Porque cuando ya no sea tu lámpara mágica, entonces tu fe se va a acabar. Porque entonces cuando ya haya una enfermedad en tu familia o en ti que ya no pueda ser sanada, que ya no sea sanada, porque Dios puede todo, pero que ya no sea sanada, entonces ahí tu fe se va a acabar. ¿Ya no nos gustó? ¿O sí? ¿Siguen aquí? Ya saben cuál es el truco, ¿eh? Jueves pozolero es con un pozole hoy. Entonces, Habacuc 3, 17 y 18, por favor. ¿Alguien quiere leerlo? Habacuc 3, 17 y 18, por favor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque haya el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Si quieres el 19? Con todo, 18, ajá. con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Habacuc está escribiendo en medio de una crisis nacional. El enemigo estaba a las puertas, había una devastación, y a pesar de que todo estaba en su contra, él decía, yo me alegraré, ¿en quién? En el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. ¿Sabías que hay una cierta particularidad en la iglesia que a veces a mí me da miedo? ¿Cuántos creen que Dios es vencedor? Dios no ha visto derrota. Y muchas veces nos casamos con que al ser sus hijos, entonces nunca podemos ver derrota. Y en teoría debería de ser así. Porque le servimos al Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que somos seres humanos y hemos quitado la mortalidad de nuestra conversación. Y hay ocasiones en las que no estamos bien. Hay ocasiones en las que hemos visto derrota. Y no es por culpa de Dios. Pueden pasar miles de cosas.
Pero ¿sabes cuál es el problema cuando nosotros como iglesia no aceptamos que no estamos bien? Entonces de manera inherente le estamos diciendo a aquellas personas que no están pasando una situación buena, aquí no es lugar para ti. Cuando esta parte ya se ha quitado en algunas iglesias, no sé si ustedes lo tengan todavía. Yo me acuerdo mucho que cada domingo daban como un espacio para que alguien diera algún testimonio. Eso era muy común antes. El problema es cuando alguien se aventaba como otras 2 horas, ¿no? El testimonio, y ahí se aventaba otra predicación. Y eso es muy bueno porque podías transmitirle a la iglesia lo que Dios había hecho chido en tu vida. Pero no te pasa a veces que de repente ves que todo mundo testifica de victoria en victoria, que testifica lo que Dios hace bien para su vida, de cómo Dios los bendice, de cómo Dios los sana, y en tu casa hay broncas, y en tu economía algo está pasando, y tu salud no está chido. Y entonces lo primero de la vieja escuela, yo creo que ahorita ya no, pero lo primero es, estás en pecado, algo no está bien contigo, tú y Dios tienen algo que arreglar. Porque a mí me pasaba, yo veía cómo todo mundo podía dar testimonios de fuerza, de fe, de victoria, cuando yo por dentro estaba peleando todavía con pecados. Porque déjame decirte, hay pecados con los que se pelean años, décadas, en silencio. Y no puedes decir, no puedo con este pecado, porque entonces me verían mal. ¿Sí están aquí? Sí. Entonces, la iglesia que solo muestra victoria, que solo muestra, no significa que no haya victoria. Aclaremos, porque si no, tal vez esa es la última vez que me inviten a compartir. Obviamente la iglesia está en victoria, pero no todo el tiempo va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso. Somos seres imperfectos. Somos seres que día a día tienen que ir muriendo el viejo hombre para que nazca el nuevo. Y eso también trae dolor. Eso también trae consecuencias con nuestra familia. Alguien testificaba o daba gracias en la mañana acerca de la unidad en su familia. Y yo le doy gracias a Dios. Pero déjame decirte algo. Muchas familias se desintegran cuando alguien viene al camino. Y es doloroso. Es doloroso porque entonces las cosas que antes hacíamos juntos ya no se hacen porque ya no tenemos la misma mentalidad. Ya no tenemos esa misma manera de llevar las cosas bien, de tener incluso ¿cómo se llama esto? La manera en cómo nos llevamos, cómo nos divertimos. Se me fue esa palabra. Los mexicanos tenemos un humor ácido. Y, por ejemplo, algo de lo que yo creo que todo el mundo va a coincidir, es medio complicado de repente estar en el mismo lugar donde hay albures. ¿Sí o no? Bueno, a mí me costó mucho trabajo. Cuando yo decidí, yo se los dije, yo nací en cuna cristiana, pero no todo el tiempo fui cristiano. Aquí están mis primos que podrán tener como esa palabra de confirmación. Me alejé del camino por mucho tiempo. Entonces, la mentalidad morbosa cuando estás en ese ámbito, de repente es difícil. A mí me costó mucho trabajo dejar de pensar en doble sentido, dejar de alburear, dejar de decir groserías, porque eso no es tan común de repente decirlo en voz alta. Pero esas cosas cuando estás en el círculo y eres el que ya no se ríe del chiste de doble sentido, eres el raro ahora. Cuando todos voltean a ver a la chica y tú ya no, ahora eres el que puede ser medio rarito, ¿no? ¿Sí o no? El que a lo mejor no vas a traer un primo, ¿no? O un amigo. Entonces, cuando eso empieza... Eres el aguado. Eres el que no sabe divertirse. Eso me sigue pasando, hermano. No es cierto. Pero es cierto, o sea, en realidad ahora parece, cuando estás en medio de una reunión social, el decir que no tomas es raro. Lo primero que preguntan, ¿estás enfermo? ¿Sí o no? Exactamente, ¿estás tomando medicamento?
¿Juraste? O sea, no puede existir alguien que diga no tomo, porque entonces eso es lo raro, ¿sí o no? Entonces es evidente que cuando tú empiezas a cambiar, empieza a haber una división. Pero ya me estoy cambiando de tema, entonces regresemos al punto. Eso pasa. A la introducción de la predicación, el propósito, acá está, 2 de Corintios 1, 3 y 4, por favor. Si alguien puede apoyarme. ¿Alguien quiere todavía o ya no? ¿Sí? Porfa. En su celular, en su Biblia. 2 de Corintios 1, 3 y 4. ¿Alguien más que leas 1 de Corintios 12, 26? ¿Alguien más que tenga Colosenses 1, 18, perdón? Pero empezamos con 2 de Corintios 1, 3 y 4. Amén, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Gracias. Yo en algún punto me pregunté por qué Dios permitía ciertas cosas en mi vida o en la vida de alguien más. No sé si te hayas hecho esa pregunta en algún momento, pero en la carta del apóstol Pablo a Corinto, él mencionaba acerca del por qué Dios permitía. Cuando una iglesia atraviesa un desierto, hay como muchas atenuantes, hay muchas cosas por las cuales están pasando. Muchas veces puede ser por una consecuencia de nuestras decisiones. Porque déjame decirte, muchas veces de las muchas cosas, vamos a llamar dolorosas que nos pasan, estamos pagando consecuencias de nuestras mismas decisiones. Y a veces lo que decimos, ay Dios, o otra cosa, es que el chanclas trae una guerra contra mí, ¿no? Y a veces el chanclas ni te pela, ¿no? O sea, ni sabe quién es, pero estamos pagando las consecuencias de nuestras decisiones. Pero el apóstol Pablo decía también que si estamos en esta tribulación es para que cuando salgamos y Dios nos consuele, entonces nosotros seamos consuelo para alguien más. Yo no conozco su historia, yo no sé de dónde han salido, pero por lo que vi en la mañana, Dios los rescató de un lugar. No sé, repito, no sé de dónde vengan. Lo único que yo sé es que si han encontrado consuelo, es para que también ustedes sean consuelo para alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si has salido de una iglesia en la cual fuiste lastimado, es para que seas una iglesia que aprenda a sanar a otros. Para que seas una iglesia que no lastima a nadie más. Hace algunas semanas yo vi un video de un influencer, no sé ni qué sea, alguien de Diego Rosarín, ¿alguien lo ubica? Rosarín, algo así, ¿no? Un tipo que se aventó en contra de los pastores, pero sí bonita. Fue en un podcast y él hablaba en contra de los pastores y de la iglesia evangélica y decía que es lo peor. Incluso terminó su participación acerca de que la CIA estaba financiando a las iglesias de los países del sur. El punto de esto es que cuando yo le escuché me dio un chorro de coraje. O sea, luego se los paso, bueno, no sé si es pasárselos, ¿verdad? Porque hacemos más famoso ese video, pero la verdad es que sí me dio mucho coraje. Pero después reflexionando un poco me di cuenta de que a veces sí no las ganamos. Porque hay iglesias que sí son manchadas, hay pastores que sí son rapaces, hay iglesia que solamente busca lastimar a otras personas y está de repente en medio de nosotros, no digo aquí, aclaremos, aquí nadie, en otro lugar, pero sí hay iglesia que exactamente, que se gana todo lo malo y todo el desprecio de otras personas. La Biblia dice que crece el trigo con la cizaña y la única persona y el único ser que va a poder separar va a ser Dios cuando venga por su iglesia. Y mientras a nosotros nos toca crecer con eso mismo. Pero el propósito de que nosotros recibamos consuelo,
al haber atravesado una situación complicada, es que sepamos cómo acompañar en el desierto a otras personas que están atravesándolo. ¿Sí o no? Voy a terminar con este punto. ¿Alguien recuerda cómo iniciamos esta predicación? ¿Qué fue la frase que repetimos? ¿No? No te preocupes. Aquí acabas de perder tu pozole. Entonces, cuerpo no edificio. Ese es el nombre de la predicación. Cuerpo no edificio. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y una institución? La institución tiene reglas, tiene jerarquías. Y aquí me he echado, no un pleito, pero sí nos hemos echado un cafecito con algunos hermanos. Yo soy de las primeras personas que está en contra de las jerarquías en las iglesias. Y todos van a decir, ¿pero qué? ¿Por qué? No, nadie dijo nada, entonces me gusta esta parte. Ya me está agradando la iglesia. Entonces, ¿por qué la diferencia entre las jerarquías? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la última cena? ¿Quién lavó los pies de los discípulos? En ese momento, en esa sociedad, quien lavaba los pies era la persona de hasta abajo. Era socialmente el que servía a todos. Era alguien que no tenía títulos, alguien que no tenía posesiones. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. En ese momento fue una manera de mostrarle a sus discípulos el amor. Pero también en ese momento rompió jerarquías. Porque en ese momento dijo, yo soy Jesús. Bueno, no lo dijo, sino lo demostró, pues, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por ustedes. Y aún así, yo estoy aquí, arrodillado, lavando los pies de esta gente pecadora. En ese momento Él rompió jerarquías. Y cuando hay instituciones, cuando hay personajes, o más bien hay funciones en la iglesia, hay pastores, hay... bueno, voy a meter en otro tema debatible, pero hay personas que llevan funciones. El pastorado no es un tema de jerarquía, es de función. Porque déjame decirte algo, no sé ellos, al menos en lo personal, yo no quería ser pastor. Ay, tampoco. Bueno, él La iglesia está de investigación. todavía lo estoy pensando. Porque es una función, no es jerarquía, no es yo digo cómo se hace, es el yo lo hago para que otro mundo lo haga, otra persona lo haga. Y eso es doloroso, eso es cansado. Y muchas personas que están ahí sentadas no tienen como ese llamado al pastorado, pero yo sé que también han hecho eso. El servir cuando ya no se quiere servir. El levantarse cuando estoy cansado. El dar cuando ya no tengo más que dar. El abrazar cuando yo estoy roto por dentro esperando que alguien me abrace. Eso es parte del servicio, eso es ser parte del cuerpo. Cuando algo te adolece en el cuerpo, todo tu cuerpo lo siente. Yo llevo algunos años con una lesión en la cintura. El último disco de mi columna está dañado. Y yo tengo que ir por temporadas al fisioterapeuta o, bueno, el tratamiento que tengo que estar haciendo. Cada año que va pasando, porque eso llevo ya algunos años, mi cuerpo resiente otras cosas solamente de esa lesión. Que si no es la rodilla, que si es el pie, que si una pierna se achica, que si te duele la espalda, los dolores de cabeza. Hay muchas cosas en tu cuerpo que pasan por una lesión en otra parte del cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. ¿Realmente nos adolece cuando a una parte del cuerpo deja de ir? ¿Realmente sentimos la ausencia del que se sentaba allá en la esquina? No ahorita en la esquina, no vayan a sentir los de la esquina que es pedrada. Sino en la iglesia, cuando alguna parte de nuestro cuerpo está ausente, ¿lo demás lo resiente o solamente es como un hueco más? ¿Y sabes cuál es el problema? Es que nos hemos vuelto muy cómodos en las iglesias. A todos nos gusta la comodidad, ¿sí o no?
porque si no todos estaríamos en el suelo y no en las sillas. Nada, no es cierto. A todos nos gusta la comodidad en todos los aspectos. En nuestra casa lo que buscamos es estar cómodos. Si el sillón no nos gusta, buscamos el lugar más adecuado para ahí que sea nuestro lugar. En la iglesia incluso si uno luego pasa que ya sabes cuál es el lugar de cierto hermano o cierta hermana, porque ese lugar le gusta, porque es el que está más cerca de la puerta para que en cuanto digan amén, vámonos. No, no es cierto, es el que está más cerca para que pueda saludar a todos. Porque yo sé que a alguien se les vino a la mente y eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero a todos nos gusta la comodidad. El problema es que la comodidad en exceso nos vuelve perezosos. Nos vuelve un parásito. Y eso pasa también en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia está cómoda, entonces está a gusto con lo que está pasando en la sociedad. Hace algunos días estaba platicando con un amigo en una cafetería. Yo le daba un testimonio a la introducción.